Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos un llamado de la oposición para la reconstrucción de Venezuela. El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, la exdiputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, proponen por medio de un comunicado un acuerdo nacional para la transición. El objetivo, superar la crisis y dar inicio a una restauración de la democracia en Venezuela. Para esto proponen un programa basado en 3 agendas, una político-institucional, otra social y otra económica. Aseguran que la iniciativa incluye a todos los sectores del país. Venezuela cumple mañana un año del inicio de las protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y más de 3.000 detenidos. La oposición en Venezuela convoca un acuerdo nacional para la transición. El objetivo, sacar a Venezuela de la crisis y comenzar un camino hacia la reconstrucción del país. La líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, lideran la propuesta. El programa estaría basado en 3 puntos principales: el político institucional, el social y el económico. Una agenda política institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. En este punto propone la vigencia de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos en el país y una apertura del sistema judicial que permita castigar delitos graves que hayan sido cometidos bajo el régimen de Maduro. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables. En el documento presentado por la oposición se establece como prioridad de Estado la seguridad, el desmantelamiento de redes criminales y la prevención con acciones policiales que aseguren al pueblo. Piden además eliminar la impunidad y mejorar el sistema penitenciario. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país. Proponen el normal abastecimiento de productos y bienes de primera necesidad, permitir la operación de las cadenas de distribución y corregir fallas en los servicios de electricidad, agua y saneamiento en todo el país. 6 de la tarde y 7 minutos en Estrasburgo. Francia, saludamos a Beatriz Becerra Basterrechea. Ella es diputada al Parlamento Europeo por Unión, Progreso y Democracia. Eurodiputada, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos hoy. Muy buenas tardes, Eva, muchas gracias. Quería comenzar preguntándole qué opina sobre esta unión de la oposición y este acuerdo nacional para la transición. Bueno, creo que es una muy buena noticia. Creo que pensar en lo que une a los demócratas es lo que más fuerza les va a dar. Y efectivamente creo que el hablar de un acuerdo nacional para la transición y buscar la restauración de la democracia es muy descriptivo. Dentro de lo que están solicitando hay una agenda política que exige liberar a todos los presos por razones o por motivos políticos, y este comunicado está firmado justamente, eurodiputada, por Leopoldo López, una persona que completará ya la próxima semana un año detenido, dice él, injustamente en la cárcel de Ramo Verde. ¿Cómo negociar con un régimen que considera que los que tienen las cárceles por estas razones son delincuentes? Ciertamente es complicado. Yo creo que las voces internacionales para que Leopoldo López salga de la cárcel son unánimes. El Parlamento Europeo, como saben, ha exigido expresamente que Leopoldo López salga de la cárcel. A mí me parece que es una demostración de resistencia y de fuerza el que, aun estando dentro, Leopoldo se una a este frente conjunto con María Corina y con el alcalde de Caracas. Pero sí es cierto que el gobierno venezolano lo que está demostrando es un absoluto desprecio por los principios democráticos. Preguntarle si ese desprecio por los principios democráticos se le puede añadir también el desprecio al llamado de la comunidad internacional, y se lo pregunto porque, como usted dice, como eurodiputada, desde allí siempre se han hecho llamados para que cesen las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y a Nicolás Maduro, para que, por ejemplo, entre otras cosas, también pongan en libertad a los llamados presos políticos. Hoy Liliana Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, precisamente se ha reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para comentarle la situación de Venezuela, y sin embargo, un año después seguimos en las mismas. Sí, no, el desprecio a la comunidad internacional es obvio, y no solamente, como bien decía, en lo que se refiere a la persecución política, que se manifiesta en un mantenimiento de detenciones ilegales y de estancia en prisión de los disidentes o de los opositores, sino que se manifiesta también en la absoluta censura en los medios, se manifiesta la censura en Internet y, por supuesto, sobre todo, lo que se manifiesta es en una manera de gobernar en contra del pueblo. Estamos al borde de una emergencia humanitaria
humanitaria, desde mi punto de vista. Y yo creo que eso es lo más descriptivo. Un gobierno que se autodenomina democrático y que se permite cambiar la Constitución a golpe de nuevas normas en la Gaceta para introducir nuevos elementos de presión, como es la intervención del ejército para enfrentarse a posibles concentraciones o manifestaciones, dice mucho de lo que significa la democracia para ellos. Este documento, diputada, también plantea una agenda económica, y en esa agenda económica está restablecer el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuesto y los insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución en Venezuela. Para nadie es un secreto que hoy los venezolanos están haciendo filas para conseguir leche, para conseguir pollo, para conseguir medicamentos. ¿Cree usted que con la caída de los precios del petróleo Venezuela pueda tener una alternativa para terminar con este desabastecimiento? Bueno, yo creo que lo que primero hay que preguntar es dónde está el dinero de Venezuela, porque el petróleo ha bajado su precio recientemente, pero los miles de millones generados por la enorme riqueza de Venezuela están en algún sitio. Yo le puedo decir que conozco directamente personas en Venezuela que para comprar leche están haciendo colas bajo el sol de horas, y que para tener su lugar en la fila, para tener su número, les marcan un número en el brazo. Y eso es una imagen que duele. Lo primero duele, pero sobre todo produce un terrible estremecimiento y mucho miedo. Que este gobierno no solamente esté tratando como ganado a su pueblo y lo tenga en un nivel de desabastecimiento injustificable, sino que los marque incluso para hacer cola, significa que estamos llegando a unos niveles de abyección intolerable. Bueno, ya estábamos diciendo que se cumple un año desde esas manifestaciones que se producían en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. Preguntarle, ya hay muchos estudiantes que dicen que hoy también van a salir a las calles precisamente para recordar a los más de 40 muertos que hubo en ese momento y más de las 60 personas que siguen detenidas. ¿Deben los venezolanos seguir saliendo a la calle? Absolutamente. No hay ninguna represión, no hay ninguna amenaza que deba socavar la voluntad de libertad del pueblo venezolano. Yo sé que es muy fácil desde fuera mandarles el apoyo, decirles que estamos con ellos, exigir, hacer resoluciones, y que lo duro es vivirlo día a día. Pero la libertad, una de las maneras en las que se demuestra es precisamente demostrándola en las calles, porque las calles son libres y nadie puede coartar la libertad de expresión. Señora Beatriz Becerra Basterrechea, diputada del Parlamento Europeo por Unión, Progreso y Democracia, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Es una de las eurodiputadas que conoce la situación de Venezuela y ha apoyado este rechazo a las violaciones a los derechos humanos y a la censura mediática en el país latinoamericano. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Mañana tendremos un recuerdo muy especial en el Pleno de Estrasburgo. Gracias.